Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, sobre, ya no, como para puntualizar el tema de Iberdrola, en caso de que se confirmara la salida, pese a que existen las condiciones para permanecer, ¿su gobierno no estaría contemplando quizá adquirir algunas de esas 15 plantas que van a vender, como en su momento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No por el momento. Hoy existe el 54% de generación eléctrica pública y tenemos un programa, como lo hemos presentado aquí, muy ambicioso de nuevas plantas de generación. Entonces, en ese esquema estaríamos ampliando la capacidad de Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor se podría evaluar, no, en este momento no lo tenemos contemplado, pero tampoco niego que pudiera plantearse una posibilidad a través del mismo esquema que se utilizó con Banobras. Pero primero vamos a ver si realmente esta información es certera y en caso de que lo fuera no hay ningún problema, es decir, hay muchas empresas que tienen deseos de seguir participando en la generación eléctrica en México. Gracias, Presidenta. En el tema con Brasil, la llamada que sostuvo ayer con el presidente Lula, él planteaba o decía que iban a ampliar este acuerdo comercial que hay entre las dos naciones. Para ello se necesita como una nueva negociación, la firma de un nuevo tratado, pero con las nuevas condiciones y los nuevos sectores. Pues a ver, tiene que ser complementario, porque nosotros obviamente tenemos muy buena relación con el presidente Lula y Brasil y México son las dos economías más importantes hoy de América Latina. De hecho, CEPAL sacó una publicación por ahí, traíamos una gráfica de cómo Brasil fue el país que en 2024 recibió el primer lugar en inversión extranjera directa y México fue el segundo lugar en recibir inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente, pues la relación entre nuestras economías deseamos que sea mayor. Tiene que ser complementaria, porque nosotros, pues evidentemente, no queremos sustituir lo que se produce en México. Justamente el Plan México es fortalecer más la producción de nuestro país. Entonces, no queremos sustituir lo que se produce en México por productos de Brasil, sino ser complementarios. Entonces, para eso es la reunión, para ver en qué temas somos complementarios, en qué temas se puede trabajar más, y no solo en comercio, sino también en inversiones conjuntas, por ejemplo, de empresarios mexicanos en Brasil o de empresarios brasileños aquí, que deseen pues ampliar sus inversiones en distintos temas. Por ejemplo, la producción de etanol, si es factible en México o no, a partir pues de las tecnologías que se han desarrollado. Hay una norma, por ejemplo, de que para 2030 el 5% de la turbocina que utilicen los aviones comerciales debe ser de cero emisiones de carbono y es principalmente biocombustible que proviene de productos agropecuarios. Entonces, México tiene que cumplir con ese 5%, pues nos interesa que se produzca más bioturbocina en México y en Brasil tienen experiencia. Entonces, ver si hay la posibilidad de inversiones conjuntas o de asesoría técnica. En fin, no solamente es que vendemos y que compramos, sino tiene que ver con cooperación para el desarrollo. ¿Prevén alguna fecha como para ya tener esta complementariedad? La reunión es en agosto, a finales de agosto. Creo que es 26 y 27 o 27 y 28 de agosto. Viene este grupo de Brasil con empresarios brasileños y aquí tenemos que organizar para que todos aquellos empresarios mexicanos que estén interesados en asistir en esta reunión, que no solamente es protocolaria, sino que ya pues sea una reunión de trabajo para poder saber hacia dónde podemos fortalecer la cooperación. Ok, Presidenta, gracias. En otro tema, hemos visto que ha ido escalando la política antimigrante del presidente Donald Trump. Ayer se dieron a conocer unas cartas que ha estado enviando ahora menores de edad a niños migrantes para
de cierta manera, amenazarlos que salgan de ese país o los van a encontrar, así les dicen, y que les van a iniciar procesos legales. ¿Cuál es su opinión ante eso, Primero presidente? hay que ver sí, porque no fue confirmada la información, hay que ver si se confirma. De ser así, pues obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? Y en caso de ser mexicanos, pues estableceríamos toda la relación con estos menores de edad para poder apoyarles. Gracias, presidenta. Finalmente, presidenta, hemos visto algunas protestas de trabajadores del IMSS Bienestar que piden que se atienda la demanda de la basificación, y también de empresarios que son proveedores del IMSS Bienestar que dicen que no les han pagado los servicios y productos que proveen a esta institución. ¿Cuál es la alternativa que puede ofrecer su gobierno a estas dos demandas? Se está regularizando, o sea, hay adeudos que se revisó el contrato para ver si era factible lo que estaban solicitando y hay dinero, pues no hay problema en el caso de la proveeduría al IMSS Bienestar. En el caso de los trabajadores y trabajadoras que piden su basificación, hay una revisión que estamos haciendo. ¿Cómo queda, digamos, para los 24 estados que ya forman parte del IMSS Bienestar, o los 22 estados, la Ciudad de México y Yucatán, que se está incorporando? ¿Cuáles trabajadores pasan a incorporarse formalmente al IMSS Bienestar? Pues los trabajadores, la mayoría no administrativos, sino que tienen que ver directamente con el trabajo en los hospitales y centros de salud. Trabajadores de la salud, sean desde médicos, médicos especialistas, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros y todo el personal que está asociado a la operación de un hospital o de un centro de salud. Hay muchos trabajadores administrativos en lo que eran los antiguos instituciones de salud de los estados. Muchos de estos trabajadores ya no pasan al IMSS Bienestar, sino que se quedan en los estados trabajando. A ninguno se le mueve de su empleo, pero muchos de ellos se quedan en el estado trabajando. Hay otros trabajadoras y trabajadores, principalmente son enfermeros o enfermeras, que fueron contratados durante el COVID por la necesidad que hubo de incorporar a más trabajadores de la salud en ese momento. Todos ellos, no todos, porque ya algunos ya se han regularizado, están contratados por honorarios, es decir, no tienen una base. Y allí también se está haciendo una revisión para que poco a poco puedan irse incorporando al IMSS Bienestar. A lo mejor ya no necesariamente en el hospital, porque ya está completa la plantilla, pero en un centro de salud. Entonces se está haciendo una revisión de toda la nómina del IMSS Bienestar, lo que se queda en el Estado, lo que se queda en el IMSS Bienestar, para poder ir regularizando. Obviamente el objetivo pues es que todas y todos los trabajadores puedan tener pues todos sus derechos laborales. Pero pues es un proceso que se va viendo persona por persona. Para terminar, y sobre todo ellos que ayudaron solidariamente en el momento del COVID, pues no se les puede dejar desamparados, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una revisión para ver en qué centro de salud, cuáles centros de salud se van incorporando poco a poco. Para finalizar, presidenta, ayer vimos un fortalecimiento del peso frente al dólar. Sí. Histórico. 18.57 creo que está. A ver si lo pone. ¿Y qué dirán los adversarios? Vamos, aquí. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Quisiera preguntarle su comentario sobre lo que publicó ayer en redes sociales la Embajada de Estados Unidos respecto a huachicol fiscal, presidenta. Sí, pues llama la atención bueno, hubo una serie de detenciones que se hicieron en Estados Unidos hace algunos meses o algún mes
pero lo que publica pues es la red del huachicol, en donde está incorporado pues también el delito en Estados Unidos. Pues llama la atención, digo, porque a veces hay muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que parece que todo está del lado de México, y siempre hemos dicho, nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad, pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo. Siempre hemos dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde está el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos? Y en este caso lo que llama la atención pues es que ellos ponen la red en donde involucran refinerías en Estados Unidos. Entonces es parte de las investigaciones, porque ahí mismo dice que estamos trabajando, colaborando conjuntamente. Ese es un ejemplo de cómo se puede colaborar y cooperar para atender un delito tan grave como el huachicol fiscal. ¿Se esperarían más sanciones también por parte de ellos pues en su territorio? Detenciones, sanciones y todo lo que tiene que ver con lo que ocurre del lado de su frontera. Gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta, aprovechando que está la Secretaria de Gobernación, sobre la CURP biométrica, que ya en octubre será, pues ya digamos, oficial, pero no es forzoso hacerlo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea? ¿Quienes la tengan la usarán y quienes no la usarán? ¿O cuál será el procedimiento? ¿Cómo en algún momento llegará a ser que todos debamos tenerla? ¿Cuál sería el proceso? Sí, pues evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia. Entonces ayuda en ese caso y en muchos otros, y en particular en el tema de desaparecidos. Entonces pues estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga a que lo haga. Y a partir de octubre pues inicia este proceso ya formal dentro del marco de la nueva ley. La principal causa, me imagino, es por el tema de los datos biométricos, que es delicado, ¿no? Pero pues, los bancos los tienen, cuando uno va, pone sus huellas, incluso en algunos… Pues sí, las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios, y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos, sino sencillamente ayuda a distintos temas y en particular a, si son víctimas de algún delito, pues poder apoyar. Mi última pregunta, Presidenta, en temas de Veracruz. Me comentaban, estuve en Papantla hace un par de semanas, fin de semana, y no hay cajero en el Banco del Bienestar, cajeros automáticos, y comentaban que es necesario que si se pueden instalar cajeros automáticos porque solo hay adentro del banco. No, pues tienen que tener. Vamos es solo a revisar un banco. ¿Por qué no tienen? Es un solo banco en toda la cabecera municipal con 3 cajeros nada más. Entonces las filas, principalmente adultos mayores, lo revisamos. discapacitados, y hay suficiente terreno para instalar otro banco con cajeros. Presidenta, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Hablando del tema de huachicol fiscal, quisiera preguntar si es parte de los decomisos. ¿Qué se hace con el huachicol decomisado? Apenas Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que se habían decomisado 15 millones de litros. En Tamaulipas se sigue decomisando. Creo que es parte del caso de Hernán Bermúdez, y estaba leyendo exactamente el tuit de la embajada y dice que están colaborando México y Estados Unidos para detener el huachicol fiscal. ¿Cuál sería el objetivo? Y bueno, también sí es cierto que Estados Unidos pues a veces solo se fija en México y no hace su trabajo, pero en el caso de México, que se ve que se está trabajando en contra de este huachicol fiscal, ¿cuáles son pues los objetivos? A ver, primero habría que decir qué es eso del huachicol fiscal para que se entienda. Digamos que hay 2 tipos. Uno
es combustible importado de Estados Unidos que es reportado como otro producto. Entonces, supónganse que un carro tanque trae diésel y se reporta como nafta, entonces paga menos impuestos o un impuesto diferente y no se le da seguimiento porque supuestamente se va a usar para una industria química cuando en realidad pues se vende como combustible de manera ilegal. Esa es una forma. Otra forma es que se reporta que se compró algo que en realidad no se compró. Se hace una factura falsa. Son, digamos, las dos formas. Cuando entra el combustible a México y se reporta que es menos combustible o se reporta como otra cosa que no es el combustible, ese es el que ayer salió en la Embajada de Estados Unidos. Pero incluso ellos lo ponen más, porque puede ser… Hay permisos de importación por parte de la Secretaría de Energía. Durante el periodo del presidente López Obrador se redujeron los permisos de importación y ahora se está haciendo una revisión todavía mayor de aquellos que tienen permisos de importación de combustible, de gasolina o de diésel o de algún otro combustible, gas avión, en fin, turbocinas, otro combustible. De esas empresas que tienen permiso de importación, si reportan que importaron otra cosa, pues entonces hay una sanción a esa empresa y además hay una investigación penal porque es un delito. Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no ese producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces esas son las formas ilegales. Ayer la Embajada de Estados Unidos lo que publicó fue todavía algo mayor, que es petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de Estados Unidos y entra de manera ilegal a México. Entonces, en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración. De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, pues hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador. Todas estas confiscaciones, que se dice así, todo este producto confiscado que se ha estado haciendo de combustible, pues lleva más investigaciones, se detiene a alguien, de ahí se ve cómo fue que se quería importar y de ahí se da seguimiento para poder pues saber quiénes y cuáles y hasta dónde llega este involucramiento. ¿Y este huachicol confiscado se vuelve a usar o qué se le está haciendo? Sí, una vez, así como en el caso del INDEP, una vez que la Fiscalía termina su investigación con aquello que confiscó, se puede utilizar ese combustible, sea para Pemex o para para la defensa, por ejemplo. Claro que tienen que hacerse las pruebas para saber si el combustible es bueno, ¿no? Gracias, Presidenta. En otra pregunta, trabajadores de las universidades tecnológicas y politécnicas, hay 106 tecnológicas en el país y 64 politécnicas, son 170, comentaron, yo entrevisté a una… Nada más sobre el huachicol. O sea, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir.
Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal. Gracias. Entrevistamos a una maestra de la UTP y nos comentaba, la Universidad Tecnológica de Puebla, que la Dirección General de Universidades Tecnológicas pues ella solicitó que por qué no iba a haber incremento, aunque sea ellos solicitan un 4% de incremento a todos los trabajadores, digamos, académicos, administrativos, porque todos los directivos de estas universidades tecnológicas sí lo tienen, el 4%. Entonces decía, ¿por qué digamos, los directivos de estas universidades tecnológicas sí lo tienen en 2025 y todos los administrativos y los trabajadores académicos no lo van a tener? Entonces la directora le comentaba que porque no se había movido el presupuesto. ¿En qué institución? Son todas las universidades tecnológicas del país, estamos hablando de universidades y… Pues que sea al revés, ¿no? Como le hicimos aquí en el gobierno federal. Nosotros no vamos a tener incremento salarial. Quien va a tener incremento, o sea, nosotros todos los trabajadores de confianza, quien va a tener incremento salarial es los trabajadores de base. Sí, porque de hecho en octubre siempre se hacía ese incremento y hay muchos trabajadores que piensan que sí se va a hacer, pero ojalá se pueda revisar ese tema, aunque sea el 4%. Y hay casos de trabajadores de universidades tecnológicas que… Hay muchos que son estatales, muchos sí, de los tecnológicos. La mitad siempre es estatal y federal, digamos que ahí es el tema de todo esto, del tema administrativo, sí, pero en realidad quien tiene la batuta es la Dirección General de Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos. Claro que si la batuta dice que, bueno, la federación dice que va, los estados tienen que aportar su parte, porque 50% va del estado y 50% de los salarios. Se revisa. Gracias, gracias, presidenta. Y finalmente, el tema del tren, que ayer ya comentaba el tren Puebla-México-Veracruz. El gobernador Alejandro Armenta señaló que ya tenía como 2 propuestas y también decía qué posibilidad habría de que pasara por el AIFA, o sea, que dijéramos de fuera del aeropuerto de Puebla, porque el aeropuerto de Puebla, y quiero preguntarle sobre los aeropuertos estatales que están manejando, bueno, ahorita la maneja la defensa y con quienes ya están teniendo reuniones, están muy subutilizados en el tema de carga. Por ejemplo, en el de Puebla solo se utiliza un 18%, o sea, de la capacidad. Y de qué manera se puede buscar que estos aeropuertos pues también puedan funcionar más para pues el tema de traslado de carga. Y el gobernador planteaba la posibilidad de que pasara Aeropuerto de Puebla, AIFA, y me parece que tiene 2 rutas para esta. En el caso de ese tren, se está viendo la posibilidad de algunas nuevas vías para conectividad, pero se va a usar la vía existente de carga. Hay 2 vías, se está viendo cuál es la más factible, pero se va a usar la vía existente, no se va a construir nueva vía. Digamos que vamos a hacer los trenes al norte, terminar el tren Maya de carga, el tren interoceánico y en este caso la conexión a Puebla y a Veracruz pues es por las vías existentes. Gracias. ¿Y qué se puede hacer para buscar que los aeropuertos que están en los estados se puedan fortalecer en esa parte, no se subutilicen tanto? ¿Tiene que ver la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí, pues son parte de un sistema aeroportuario de nuestro país. Entonces, no todos los aeropuertos tienen carga, dependiendo también pues de la logística donde estén. Entonces, pero planteamos que se revise con el gobernador. Gracias. Bueno, vamos con Carlos y terminamos. Okay. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues preguntarle de inicio de las reformas, por aquí la compañía de 24 horas hablaba sobre el tema de CIPINA. Con el presidente López Obrador quedaron pendientes unas reformas del Plan C a leyes secundarias, entre ellas es el regreso de CIPINA al DIF, las facultades que tiene CIPINA regresarás al DIF por todo esto que se ha dado incluso hace algunas semanas. Casos de niños maltratados, violentados. El presidente López Obrador en 2019 planteaba justamente el regreso de esta facultad que tiene CIPINA, bueno, que tiene como presidenta al Ejecutivo Federal, en este caso a usted, pero pues finalmente no ha funcionado desde los años que se puso en operación CIPINA. Esa facultad se le quitó al DIF, se le podría, decía el presidente López Obrador, regresar la facultad y también darle ese presupuesto de CIPINA al DIF.
es consultar si se contempla esta posibilidad debido a los casos que ha habido múltiples hace algunos meses de niños que tienen problemas de maltratos y todo este tipo de cuestiones. Sí, con su permiso, Presidenta. Sí hay un debate alrededor del tema que sí sería importante informar, dar un reporte sobre cómo está el tema en el país, pero sobre todo en algunas comunidades donde se ha acrecentado este tema. No es todo el país, hay zonas en donde efectivamente pues hay denuncias sobre maltrato, sobre violencia hacia niñas y niños. Y hace falta pues dar el debate y ver que sí sería necesario continuar hablando con el DIF sobre cuál es la ventaja de que esté en el DIF, porque CIPINA es muy pequeño, no es una institución grande. ¿Cuál es la fuerza de CIPINA? Las CIPINAs, digamos así, estatales. Pero sería importante ver también si sigue en gobernación como está actualmente o dependiendo de nosotros, es un área en la que se trabaja aquí, pero también pues sería importante ver la ventaja del DIF, puesto que allá está la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, en fin. Hace falta ahí seguir en la discusión, en el debate, pero lo más importante es que están trabajando de la mano actualmente el DIF y CIPINA y las CIPINAs de los estados en relación con el maltrato o el abandono hacia niños en algunas zonas del país. Pero estamos trabajando en esta parte, ¿no? Va a tomar todavía unos días, pero me parece que como estamos caminando actualmente, necesitamos hacer el balance en dónde estaría mejor y en todo caso ya tomar la definición. Ahora está acá y está trabajando bien con los gobiernos de los estados, incluso pronto habrá una reunión para atender los temas a los que aquí se han referido. Y también hablando de temas de reformas de lo que es en legislativas, por aquí está Mónica Fernández, que fue presidenta del Senado de la República hace algunos años, pero justamente en la época que estaba ella como senadora, pues le tocó esta reforma también del presidente López Obrador sobre el tema de lo que tiene que ver con revocación de mandato. El único gobernador que lo ha hecho, incluso hace algunos días que vino aquí a presentar la guelaguetza, fue Salomón Jara. Anunció que se va a someter a revocación de mandato. Es consultarle, doctora, si en este próximo periodo ordinario que empieza en septiembre se contempla entre las reformas prioritarias que pudiese usted mandar al Senado, a Congreso, pues este tema, este anhelo del presidente López Obrador de concretar de que los gobernadores también, incluso presidentes municipales, se sometan a revocación de mandato. Bueno, los presidentes municipales ya van a tener 3 años nada más a partir del 2030. Ya no se van a poder reelegir a partir del 2030. Entonces, pues ahí sería difícil una revocación, ¿no? Por el tiempo, digamos, que tienen de su mandato. Lo de los gobernadores, pues yo lo dejaría a los gobernadores, ¿no? Y que el pueblo evalúe. Lo podríamos pensar, pues, pero hasta el momento no hemos pensado enviar una modificación constitucional para la obligatoriedad de la revocación en el caso de gobiernos estatales. Y ya finalmente 2 cuestiones. La primera también tiene que ver con temas legislativos. Presentó usted, ya la publicó, las leyes que se aprobaron en extraordinario, entre ellas la de telecomunicaciones. Es preguntarle cuándo va a enviar su propuesta de los próximos comisionados. Sí, nos toca enviar las propuestas de los comisionados de la institución antimonopolio que sustituye a COFECE y la del IFT, la nueva institución. Recuerden que el Senado entra el 1 de septiembre, entonces alrededor cercano ya al 1 de septiembre ya estaríamos enviando las propuestas.
Y ya para finalizar, aquí afuera hay unos defraudados de una empresa que creo se llama Smart Plus o algo así, pero también es un caso recurrente desde que estuvo el presidente López Obrador. Hubo varias empresas financieras que le pedían, anunciaban ofertas para que ahorrara la gente. Está el caso de Came, que defraudó a 1.3 millones de personas, básicamente adultos mayores. Es consultarles si a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores le han entregado un reporte del seguimiento de esas empresas, si hay forma de meterlas en cintura, porque va aumentando. Digo, hoy está una aquí afuera. Sí, se está revisando el fortalecimiento de la regulación bancaria en varios temas, en acuerdo con los bancos. Sí. Pero sí es importante, y ya traeríamos al secretario de Hacienda para que pueda hablar de ello. Perfecto. Gracias, doctora. Bueno, vamos con Mujeres en la Historia. Con permiso, presidenta. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy, en la sección Mujeres en la Historia, vamos a presentar una reforma que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación este lunes pasado, 21 de julio. Es la reforma al artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales en materia de reconocimiento de las mujeres que han transformado nuestro país. Esta ley se publicó en el Diario Oficial en 1984. Veamos qué reformas han sucedido. Por favor. ¿Qué nos dice la reforma? Primero, en el artículo 15 nos habla acerca de el izamiento de la bandera. Estoy segura que han visto muchas ceremonias, tanto en edificios escolares como en edificios públicos o en las representaciones diplomáticas o consulares de nuestro país. El artículo 15 nos señala que se va a izar la bandera a media asta en conmemoraciones que tienen que ver con aniversarios luctuosos, por ejemplo, y a toda asta en aniversarios de natalicios o alguna celebración. Hasta el lunes pasado, ¿cómo estaba conformado este calendario cívico? Con 55 fechas emblemáticas de la historia de México, 38 de asta completa, como les mencionaba, y 17 a media asta. De estas, 23 fechas estaban vinculadas a 17 personajes masculinos, ya sea individuales o colectivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se iza la bandera en los natalicios o aniversarios luctuosos de Venustiano Carranza, de Benito Juárez, de Francisco I. Madero, pero también en fechas emblemáticas como la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, el aniversario de la expropiación petrolera, la promulgación de la Constitución de 1857 y 1917, o en media asta por el batallón de San Patricio o los niños héroes, la batalla de los niños héroes en Chapultepec en 1847. Así estaba conformada, con cada una de las reformas se iban incorporando algunos personajes. El último fue Servando Teresa de Mier, todavía en el año anterior. Bueno, pues esta ley que lleva publicada desde 1984 hasta hoy día, pues en estos 41 años no involucraba la participación de ninguna de las mujeres que hemos revisado en la historia. Y de esa materia es esta reforma. Por favor. ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué es lo que se aprueba? Que se reconozca en materia en la materia se reconozca la importancia del papel transformador de las mujeres en la historia de México. Se incorporan 24 mujeres de distintas épocas y regiones de nuestro país y sobre todo que hayan participado en las 3 transformaciones de la historia de México. ¿Quiénes son ellas? Entre algunas de ellas tenemos a Rosario Ibarra, Leona Vicario, Sor Juana, Juana Belén. Obviamente también tenemos a las 4 mujeres que conforman la identidad gráfica de este año de la mujer indígena y se van a estar incorporando también en estas conmemoraciones del calendario cívico para que se hice en honor a ellas a media asta o asta completa según corresponda. La lista completa de estas 24 mujeres es la siguiente.
Tenemos a las revolucionarias Elvia Carrillo Puerto, a la primera médica Matilde Montoya, también la revolucionaria María Arias Bernal, del periodo de independencia Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz y Leona Vicario. Están en estos momentos agrupadas por sus fechas de natalicio o aniversario luctuoso. También muy importante, Hermila Galindo, en cuanto a materia de la lucha por el sufragio femenino, Carmen Cerdán, Sor Juana, Margarita, Ignacia Rich, también la conocimos recientemente en esta sección. De las 24 mujeres que conforman estas efemérides, 17 ya han sido abordadas en la sección Mujeres en la Historia, por lo tanto podrán encontrar las cápsulas de quiénes son ellas, en qué han participado. Todavía tenemos pendientes algunas, por ejemplo, de la enfermera Elena Arismendi, aunque ya hicimos mención. Encontramos también a Rita Cetina, a Laureana Groy, que también está muy próximo. Ahora, ¿cuál es la primera fecha en la que se va a izar la bandera de nuestro país en honor a una mujer? La fecha más próxima es el siguiente 31 de julio, en el aniversario luctuoso de Sara Pérez Romero. Por primera vez la bandera se va a izar a media asta en 200 años que tenemos de historia, pero a 40 de que se hace esta reforma, y a toda asta la fecha más próxima conmemorativa es el 5 de septiembre, que coincide también con el Año de la Mujer Indígena, porque además de estas 24 efemérides, se incorporaron 5 fechas emblemáticas. Tenemos 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres, el que les comentaba, 5 de septiembre, Día de las Mujeres Indígenas, se va a izar a asta completa. 14 de septiembre, Día de las Forjadoras Anónimas de la República. 17 de octubre, muy importante, es el reconocimiento de las mujeres mexicanas a su derecho a votar y ser votadas. Y el 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo queda conformado el calendario cívico ya en nuestro país? Con 84 fechas emblemáticas en la historia de México, 52 de asta completa, 32 a media asta, de las cuales 32 ya reconocen el importante papel transformador de las mujeres en la historia de nuestro país. Como les comentaba, 31 de julio por Sara Pérez da inicio a esta ceremonia que se podrá reflejar tanto en representaciones consulares, en edificios de gobierno y bueno, también en las escuelas. Finalmente, esta tarea de memoria histórica forma parte de los 10 puntos que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como primera presidenta de nuestro país, anunció aquel 8 de marzo, su primer 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hizo hincapié en 2 acciones para recuperar la memoria histórica de las mujeres. La primera de ellas fue la inauguración de la Sala Mujeres en la Historia en este recinto en Palacio Nacional, y la segunda acción era la incorporación de estas 24 efemérides oficiales en la ley sobre los símbolos patrios de nuestro país. Como ella aseguraba, a la presidencia llegamos todas. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Gracias, buen día.